Buenas tardes. Hoy nos acompaña Fabián Bastas, que nos viene capacitando desde hace años con distintos tipos de cursos mediante la CONFE y hoy se sumó a acompañarnos en esto de tener unas charlas de capacitación en época de cuarentena. Fabián, toda la charla tuya y muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme primero. La verdad que es un placer y ver estas caras conocidas y que tanto le dan al hockey todo el tiempo, ¿no? La verdad que es un gusto poder aportar y un orgullo que me inviten. Bueno, nada, sé que se propuso hacer distintos tipos de charlas y lo que más llamó la atención es el concepto de aprender a defender. Sé que también se habló mucho y generó varios debates. Así que ahí arrancamos. ¿Por qué aprender a defender? Me parece que es un concepto muy amplio y que poco le damos importancia, ya que enseguida lo que trabajamos desde los más chiquititos, cuando empezamos con los más chicos, es enseñar a trabajar los gestos técnicos. La técnica es muy importante en divisiones menores, pero específicamente en la parte de la recuperación de la pelota, cuando hablamos de defender, hablamos de los quites. Y cuando empezamos a trabajar los quites, muchas veces nos olvidamos de enseñar a defender porque nos preocupamos por enseñar a quitar. Creo, fundamentalmente, cuando empezamos a trabajar esto, que en esta etapa o en este tema específicamente, lo más importante es empezar al revés. Nos basamos siempre, o la idea es basarse específicamente en 4 pilares cuando hablamos de esto. En el pilar técnico, en el pilar físico, en el conceptual y en el emocional o básicamente en el mental. Estos son los 4 pilares que yo llamo los 4 pilares de desarrollo integral del jugador. ¿Cuál en la parte defensiva o en lo que tiene que ver con el aprender a defender es el más importante? Podemos ir develándolo y viéndolo a lo largo de esta charla, si es que hay alguno más importante que el otro. Cuando hablamos, empecemos trabajando o hablando un poquito más con lo que se relaciona con el eje conceptual. Cuando hablamos de aprender a defender, ¿qué es lo más importante? ¿Enseñar a defender, enseñar a recuperar o enseñar a quitar? Pregunto a los que tenemos acá, a ver, ¿qué opinan ustedes? Así hacemos un feedback. ¿Defender, recuperar o quitar? ¿Qué es lo más importante? En mi opinión, Fabi, recuperar. O sea, también obviamente entender la diferencia y cuándo por ahí predomina uno u otro, porque puede ser defender la situación, pero queremos recuperar la bocha. Por ahí no yo, que sería el quite, pero sí como equipo. Perfecto. Gracias, Javi. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguno tiene alguna opinión diferente? ¿Algo que quiera compartir? Bien, todavía estamos medio tímidos. Seguimos adelante. Hola, Fabi. Sí. No, hola, recién entro. Ah, pero ¿qué haces, Nachito? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Muy bien. Bien, seguimos adelante entonces. Bien, en cuanto hablamos del eje conceptual, para ir develando un poquito este de defender, recuperar o quitar, hablamos de 3 conceptos básicos, ¿sí? En cuanto a lo que es aprender a defender, a recuperar o quitar. Antes de ser un buen quitador, hay que ser un gran defensor, ¿sí? Recuperar no siempre es sinónimo de quitar. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo recuperar sin quitar, ¿sí? Está visto que hay un gran porcentaje de pelotas recuperadas dentro de un campo de juego donde yo no las quito, sino muchas veces por pérdidas del equipo rival, por intercepciones, ¿sí? Por presiones, ¿sí? Que yo realizo, pero no por quites. La acción de quite, ¿sí? Debería ser solo una herramienta que yo tengo para defender, no la única.
Esos son 3 conceptos que me gustaría tenerlos como importantes. Bien. Otro de tener en cuenta como un gran eje es que se defiende en todo momento, ¿sí? Cuando el otro equipo tiene la pelota. Cuando cerramos espacios de juego, cuando tomamos las marcas, cuando presiono al rival que tiene la pelota, y en todo momento, mientras ataco, también estoy defendiendo, porque yo tengo posesión de la pelota, también me estoy defendiendo de alguna manera. Muchas veces pienso que me estoy defendiendo cuando me deshago de la pelota en posiciones que me están presionando. Pero ahí no me estoy defendiendo, sino que estoy dando la pelota al otro equipo para que me vuelva a atacar. Entonces, tener la pelota es también, ¿sí? También defenderme, porque no le estoy dando la posesión al otro equipo para que me ataque. Con posiciones preventivas, cuando yo estoy atacando, ¿sí? Jugadores que no están participando activamente del ataque, tomar posiciones preventivas, también están tomando posiciones defensivas. Se recupera cuando el equipo que estaba defendiendo pasa a tener posesión de la bocha. Ahí hay una gran diferencia entre defender y recuperar. Cuando el rival pierde la pelota, ahí es cuando empiezo a pasarme de defender a recuperar. Cuando el rival decide entregarme la pelota, porque muchas veces hay equipos que entregan la pelota, cuando intercepto una pelota, ahí estoy recuperando. Cuando anticipo a un jugador y cuando le quito la pelota a un rival, es cuando estoy recuperando. Son los 5 momentos de recuperación de la pelota. ¿Y cuándo se quita? Cuando se presenta y aprovecha una oportunidad. Cuando es el último recurso que me queda. Eso es en cuanto a los conceptos de defender, recuperar y quitar, ¿no? Estamos hablando. Cuando entre una sociedad de más de un jugador, ¿sí? Porque es una sociedad, ¿sí? Nos estamos preparando para utilizar esta forma de recuperar la pelota. Generalmente, no debería yo solo intentar quitar. Y cuando se utiliza un gesto técnico para ese fin. Entonces, defender, recuperar o quitar, ¿sí? Que es lo que tenemos que tratar de ir viendo a lo largo de esta charla, ¿sí? Que es de alguna manera lo que nosotros queremos recuperar y ver, qué es lo más importante. ¿Qué es lo que primero tenemos que transmitir a un jugador? ¿O qué es lo primero que tenemos que empezar a enseñar desde las bases a un jugador que está formándose y desarrollándose? ¿Sí? Aprender a defender, aprender a recuperar, aprender a quitar. Una de las cosas que a mí me gusta, que yo digo siempre, es que nosotros nos matamos, ¿sí? Cuando los chicos son chicos, o nos matamos no, porque realmente no trabajamos tanto la parte defensiva, pero nos preocupamos por enseñar a quitar, pero no les enseñamos a defender, que es un gran para mí, desacierto que tenemos en la parte formativa. Dijimos que aprender a defender, pasamos a enseñar a defender. ¿Cómo hacemos esta bajada de enseñar a defender? Porque primero estamos trabajando lo de enseñar a defender. Queremos entonces comenzar a transmitir desde la parte conceptual a nuestros jugadores para que incorporen, ¿sí? Porque estamos viendo la parte del concepto, ¿sí? Del eje conceptual. Bien. Que se defiende evitando que el contrario nos eluda o pase nuestra línea defensiva. Fundamental, ¿no? Si a mí me pasa mi línea defensiva, es muy difícil que yo pueda seguir participando en la defensa individual y en la defensa de mi equipo. Que me desplace de una manera determinada en función al contrario que me está atacando, para que él me pueda recortar, no me pueda recortar para el lado donde tiene más espacio. ¿Sí? Muchas veces se decía que llevarlo siempre para el lado de la línea. A veces, ¿sí? Cuando yo estoy en una zona central, yo tengo que evaluar en qué lado él tiene menos espacio para poder
llevarlo para el lado que tenga menos espacio y no para el lado que tiene más espacio. Hacer pacientes, pero a la vez agresivos, ¿sí? Porque muchas veces soy paciente para quitar, pero no termino siendo lo suficientemente agresivo para no dejarlo tomar decisiones. A enfrentar al rival. Antes generalmente se trabajaba canalizarlo y llevarlo siempre y presionarlo de costado. Con la velocidad del hockey de hoy, ya hace tiempo que se enfrenta al rival para defender, ¿sí? Para no dejarlo pasar. Y que se defiende en equipo y se quita en equipo cuando llega el momento de recuperar la pelota o de quitar, y no de forma individual. Esos son los conceptos o el eje conceptual en la parte que tenemos que tratar de transmitir a nuestros jugadores. Y fundamentalmente que la comunicación en este aspecto es un arma que tiene que existir todo el tiempo y que hay que trabajarla y entrenarla en los aspectos, ya desde chiquitos, en los aspectos defensivos. La comunicación entre dos, entre tres, ¿sí? Tiene que existir para saber cuándo tengo un compañero cerca, cuándo puedo ir a presionar, cuándo puedo recuperar y cuándo puedo ir a quitar. Entonces, ¿cómo comenzamos a enseñar a defender? Porque hasta ahora estos ejes conceptuales, está todo muy lindo, pero ¿cómo logramos enseñar a defender? ¿Cómo enseñamos a transmitir este concepto defensivo o esta idea conceptual? Bien, con actividades que estimulen estos aspectos defensivos, ¿sí? Primero desde el lado individual, pero siempre que estas actividades tengan una línea hacia lo colectivo, ¿sí? Yo no tengo que trabajar solamente el aspecto individual sin pensar en que esto va en futuro del trabajo colectivo. Trabajando las posturas defensivas, trabajando empuñaduras fuertes y dinámicas, los quites en el futuro y todo lo que es las intercepciones y todo lo que es los trabajos de recuperación de la pelota, necesitan empuñaduras fuertes y dinámicas porque todo el tiempo estamos trabajando cambios de empuñaduras. Entonces hay que trabajar las empuñaduras para fortificar y para que puedan tener esos cambios de empuñaduras los jugadores de divisiones menores para que puedan crecer así. Y para actividades que estimulen todo tipo de desplazamientos. Primero con el espacio, para cubrir y trabajar los espacios propios, para trabajar los espacios del compañero, para trabajar espacios para cubrir y aprender a trabajar espacios de cubrir de mi equipo, y siempre trabajando los desplazamientos inmediatos, desplazamientos cortos, desplazamientos semicortos a media distancia, manteniendo las posturas defensivas. Al principio es muy importante trabajar y enseñar, aprender a defender, enseñar a defender con desplazamientos, más con desplazamientos que con contacto con la pelota. Pero a veces es difícil estimular y motivar a los chicos de esta manera. Entonces, ¿cómo lo deberíamos enseñar? Con actividades que permitan recuperar la bocha sin tener que quitar, con que el tiempo juegue para el equipo que tiene que recuperar, en que yo tengo que recuperar varias veces para poder ganar, entonces eso hace que yo me tenga que siempre reposicionar en la parte defensiva. Eso no sé si queda claro, pero ahora lo vamos a ver en distintos ejemplos de ejercicios. Y donde el concepto del tiempo y la presión y los desplazamientos van a favor del que tiene que recuperar. Cuando yo uno todas estas ideas, ¿sí? Y puedo diseñar ejercicios con estas ideas, ¿sí? Es donde conceptualmente estoy trabajando y enseñando a defender. Y fundamentalmente,
enseñándole al jugador que el éxito individual de una recuperación de la pelota es para el equipo. Eso es algo que hay que todo el tiempo tratar de bajarlo constantemente al jugador. Porque es muy importante que comprenda que la recuperación de la pelota es para el equipo y por el equipo. Porque muchas veces, ¿sí? En la medida que vayamos trabajando la recuperación de la pelota, eso hace que el jugador sepa que si yo no quito, quita mi equipo. Si yo no recupero, recupera mi equipo. Y eso le va dando y le va trabajando el concepto de la paciencia, de que a veces a mí no me toca recuperar, pero va a recuperar mi equipo si yo hago mi trabajo. Bien, seguimos con el cómo lo vamos a enseñar. Como dijimos, primero, fundamentalmente considero que es comenzando a enseñar a defender. Después, enseñando a recuperar, ¿sí? A través de juegos que tengan que ver con la presión y con el trabajo de intercepción. Y después, solo después, trabajando el quite, pero dentro del concepto defensivo. Esta es la progresión que yo propongo. ¿Sí? Vamos de vuelta. Primero comenzando a enseñar a defender, después enseñando trabajos con recuperación de la pelota, y después a través de la presión y a través de juegos de intercepción, y después trabajos de quite dentro del concepto defensivo. Cuando hablamos de comenzar a enseñar a defender, no significa que no vamos a trabajar conceptos de recuperación, pero no va a ser trabajos de recuperación propias de hacerme de la pelota. Ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos, antes que nada, hay que hacer un pequeño paréntesis. Cuando ustedes vieron que ahí yo ponía postura defensiva, estamos acostumbrados a escuchar a muchos entrenadores en divisiones menores que hablan de bajar el palo, palo bajo. Bueno, personalmente me dio bastante resultado trabajando alrededor de 5 años en la coordinación de Club Ciudad. Cambiamos una idea. En vez de trabajar lo que es bajar el palo, empezamos a trabajar la idea de postura defensiva, ya de novena división. Porque el concepto es mucho más amplio. El bajar el palo es bajo el palo. Bajo el palo, y cuando bajo el palo, bajé el palo y bajé de cualquier manera el palo. ¿Sí? Y no bajaba el centro de gravedad, bajaba la columna para abajo, las piernas no se flexionaban, no había una postura defensiva. Entonces, empezamos a trabajar ese concepto de postura defensiva y en vez de gritar el bajar el palo, empezamos a cambiar la idea de postura defensiva. Y el entrenador en los entrenamientos explicaba qué era la postura defensiva. ¿Sí? ¿Qué era la postura defensiva? Y había hay dos tipos de postura defensiva. Una postura defensiva de prevención, donde el jugador está atento, ¿sí? A un posible pase, donde hay una cierta distancia con el oponente, y una postura defensiva de presión, donde el jugador está un poco más cerca y donde no quiere dejar de seguir al contrario y lo está presionando para que se equivoque. La postura defensiva, ¿sí? Que es lo que nosotros le explicamos a los chiquitos, es con el tipo de empuñadura, semiflexión de piernas, pues la posición de los pies, ¿sí? Evitando que estén paralelos, uno adelante y el otro atrás, ¿sí? El centro de gravedad equilibrado y bajo, ¿sí? La curva del palo, ¿sí? Plana, mirando hacia el contrario, para que no quede levantada, ¿sí? Que no quede así, sino ahí. ¿Se ve? Hágame así con la cabeza o no. Que no quede ahí, sino que ahí, para que la curva no quede levantada y la vista mirando la pelota. Entonces, cuando nosotros trabajamos en entrenamiento, que esa es la postura defensiva, y lo machacamos con los chicos, cuando en los partidos, en los entrenamientos, en vez de decirle palo bajo, le decimos postura defensiva, los chicos tienen esa posición. O toman esa posición en vez del palo bajo. Eso es algo que es importante destacar porque dio buen resultado y cambió mucho este tipo de posturas
para defender. Acá hay ciertas cositas para un par de fotos para destacar, ¿sí? Acá vemos distintas posturas defensivas y vemos algunos errores, ¿sí? ¿Quién se anima, o aciertos, ¿sí? ¿Quién se anima acá a ver y a decir? ¿Alguno? Me parece que está con el cuerpo yendo muy hacia adelante y es muy fácil que le ganen los pies. El palo en una mano está medio regalado y está muy erguido también. Totalmente regalado y erguido, no tiene una postura defensiva, no está ni en presión ni en nada. Está como entregadísimo, ¿no? Gracias, Javi. Está en movimiento de quite. ¿Perdón? No escuché. Está en movimiento dentro del radio de quite, decía. Exacto. Acá tenemos otra postura defensiva, que sería más que nada una de prevención, en lo que habíamos visto, según cada uno lo puede llamar como quiera, ¿no? Hoy lo estamos llamando, por lo que yo digo, prevención y presión, ¿no? Identifiquemos esas. Podría estar bastante bien, ¿sí? Capaz que los pies están como cruzados, no tiene un buen apoyo, pero está bastante mirando la pelota, ¿sí? La curva del palo, lo que pasa es que la foto también es media arbitraria, ¿no? Porque es como que no sabés, capaz que se la toma un poco pasivo acomodando. Pero medio analicemos la pasivo. foto. Analicemos la foto igualmente, ¿no? Es un poquito de eso. Acá tenemos una bastante buena postura está flexionado, está tirado hacia adelante, está yendo a presionar, ¿sí? El jugador está de espaldas, no está tan mal, ¿sí? Según la foto. Fíjense, este jugador viene en conducción con la pelota, muy buena conducción, ¿no? Convengamos, miren esta conducción de estudio increíble, ¿sí? Este lo ubica, ¿no? ¿Qué es? Sí. Fíjense esta postura de este chico, totalmente, mirando expectante, sin semiflexión, con el palo a la altura de los hombros prácticamente, ¿sí? No hay postura. Acá, este jugador también, con conducción, este tiene una postura que podría decirse que está yendo a presionar, pero este jugador, que es el segundo jugador que está atrás, tiene el palo a la altura de la cintura, sin ejercer ninguna postura, digamos, de prevención ni de nada, ¿no? O sea, como que no está desplazándose en postura defensiva. Estamos hablando de una foto, ¿eh? Vamos de vuelta. Fíjense acá, los pies totalmente paralelos. Acá, esta postura no estaría tan mal, capaz que la curva del palo está un poco cerrada, pero esta jugadora está como demasiado erguida para hacer una jugada que puede entrar un pase acá. Voy rápido con estas fotos que... Fíjense a mí esta foto me parece que está muy buena. Fíjense, postura prácticamente con una buena presión sobre el jugador, y esta, una buena postura de prevención de segunda línea de jugador que está esperando que este presione y este para una posible intercepción. Bien. Enfrentar para defender. Aprender a desplazarse. Importante, creo que para trabajar la parte defensiva es aprender a desplazarse en la cancha. Y aprender a desplazarse para defender, no en la cancha. Que es más básico todavía. Los desplazamientos que tenemos que trabajar con nuestros jugadores, que son ligeramente hacia adelante para presionar, en retroceso para prevenir y cerrar espacios, en diagonal para acompañar y seguir, siempre manteniendo las posturas defensivas, utilizando el cuerpo para limitar el avance del adversario y cerrando el camino más corto hacia nuestro arco y cubriendo el espacio por donde pueda atacar el rival. Esos son los distintos desplazamientos que deberíamos trabajar desde el inicio. Pero ¿qué pasa? Trabajando, por ejemplo, con las divisiones menores y fundamentalmente por una sexta,
pasó que decíamos, no saben quitar. Mirá qué mal que van a los quites. Pero el problema no era que no sabían quitar. El problema es que no sabían desplazar. El problema es que no sabían correr para atrás. No podían desplazarse hacia atrás. No podían hacer desplazamientos laterales hacia atrás. Entonces llegaban siempre muy mal paradas. Cuando vos hacías los entrenamientos, trabajos de recuperación de la pelota, simple, técnicamente no hacían mal los gestos técnicos. Pero cuando en situaciones de partido estaban apuradas, tenían que correr, era un desastre. Pero porque llegaban mal a las situaciones de juego. Entonces, una de las cosas que hay que trabajar y observar mucho es cómo se desplazan. No saben correr hacia atrás. Pasa mucho más en damas que en caballeros porque tienen mucho menos fuerza de piernas. Entonces, ese tipo de desplazamientos hay que trabajarlos. Les comparto un pequeño videito. Este tipo de desplazamientos, ¿sí? Es muy difícil que lo hagan, ¿sí? Fácilmente los jugadores y las jugadoras, ¿sí? Cuando lo trabajan, se van a dar cuenta que no les sale naturalmente. Séptima, sexta división, octava, les cuesta un montón. Y esto les favorece un montón en todo lo que es la recuperación de la pelota después, posteriormente. En entradas en calor en la parte física, entradas en calor en la parte técnica. ¿Se escucha la música? ¿Tapa mi voz? No hace falta. Todo lo que es los distintos tipos de desplazamientos, ¿sí? Y después agregarle el palo, trabajar las empuñaduras, agregar un compañero, agregar después la bocha. Fíjense que este tipo de desplazamientos son fundamentales. Es la base para aprender a desplazarse. Y ahí corregir, obviamente, las posturas defensivas, ¿sí? Y las empuñaduras para que trabajen y empiecen a fijar estos desplazamientos con las posturas. Ahora no lo van a poder practicar, salvo Javier, que allá lo va a poder chequear. Nosotros estamos en el horno, pero cuando hacemos este desplazamiento y le agregamos la bocha del palo, los desplazamientos hacia atrás son muy malos de nuestros jugadores. Y es lo que les cuesta un montón y por eso llegan mal a las posiciones de recuperación de la pelota. Y esto lo hemos chequeado con casi todos los equipos del club. Bien. Bien, vamos a ejercicios para cómo poder trabajar esto, que me parece que es lo más divertido. ¿Cómo poder trabajar a enseñar a defender? Para correr la cancha, posiciones de cuerpo, desplazarme con posturas defensivas, ¿sí? Y con empuñaduras. Javi, no sé cómo, si querés hacer un parate para hablar o seguimos, decime vos. No, como quieran, el que quiera comentar sabe que puede. Venimos bárbaro para mí, yo estoy feliz escuchando. ¿Sigo? Bien. Bien. Acá es un ejercicio muy simple donde defender sin quitar, donde el jugador, ¿sí? Intenta pasar por estos arquitos y lo que tiene que hacer el jugador del color opuesto es tapar los arcos, ¿sí? Es muy simple, ¿sí? Si logra pasar el jugador amarillo, ¿sí? Lo que hace, para dar más motivación, ponemos un arquito del otro lado, si logra pasar el jugador de amarillo, tira al arco. Si el jugador celeste tapa los 3 arcos, le dan la bocha y tira él, como para generar una motivación extra a los desplazamientos defensivos. Obviamente, vuelvo a mostrarlo, si fue muy rápido, trabajo mucho y corrijo mucho las posturas defensivas. Y ahí lo que trabajo es los desplazamientos laterales, ¿sí? Y en retroceso, porque yo
los jugadores van cambiando. Si el nivel no es muy largo, el nivel de juego son muy chiquititos los chicos, no trabajo con una sola bocha, ¿sí? Que se esté pasándosela entre estos tres, sino que trabajo con una bocha cada uno para que vayan saliendo. Como acá, en este caso, por ejemplo. Que es parecido, ¿sí? Nada más que yo le voy, entrenador, le voy gritando el número que sale, si el jugador el 1, el 2 o el 3, ¿sí? Y este cubre. Entonces le grito, jugador 1, sale, cubro. ¿Sí? Son todos desplazamientos laterales. Sale el 3, tengo que llegar a cubrir. Sale el 2, tengo que llegar a cubrir. Y todo lo demás vuelven hacia atrás. ¿Sí? Entonces, trabajo mucho todo lo que es cubrir el arquito. Cuando llego al arquito, ¿sí? Por ejemplo, llego al 3, hago un pase de evolución, ¿sí? Para que no llegue sin hacer nada. Si llego a cubrir, pase de evolución, me voy al otro. Y yo ya le estoy cantando el siguiente arco, o el siguiente jugador que ataca. Y voy al otro. Y así, si llego a cubrir los 3 arcos, le doy el tercero, el último, le da la bocha y va a definir a un arco que está atrás. Y voy rotando jugadores. Si uno llega a pasar, va y define ese. Bien, este es similar, es igual al otro, pero acá le agregamos este arco y este arquito más. ¿Por qué? Porque ahora lo que hacemos es le damos la posibilidad que salgan más seguido. ¿Por qué? Porque ahora trabajamos la toma de decisión de este jugador. Porque si este jugador no llega a cubrir alguno de los 2 arcos que están más afuera, este o este, tiene la posibilidad de ir a cubrir el de atrás. Entonces, ¿qué hace? Tiene otra posibilidad más. Ve que no llega, entonces hace y corre la cancha de otra manera. La corre en diagonal hacia atrás y cubre este arco. Entonces, le estoy enseñando a que tiene otra posibilidad más de poder defender, no corriendo lateralmente, sino corriendo en diagonal hacia atrás, ¿sí? Y lograr interceptar al que viene con la pelota. Vuelvo a lo mismo, si el nivel de los jugadores es bajo o son chiquitos, puedo trabajar con 3 bochas, con el mismo concepto de evitar los números que salen. Este es parecido al anterior, nada más que lo que hago, ¿sí? Es que tengo 2 jugadores que tienen que ahora cubrir distintas zonas de arcos, ¿sí? Y voy largando jugadores más seguidos. El 1, el 2 y el 3. Salen 2 jugadores al mismo tiempo, 1 y 3, salen 1 y 2, y van sumándose más jugadores para salir. Entonces van saliendo de a 2 jugadores, o puedo salir de a 3 jugadores, y estos tienen que elegir a 2 para cubrir. Pero tienen más arcos para cubrir, ¿sí? Lo voy trabajando por tiempo, por parejas, ¿sí? El objetivo es que aprendan a correr la cancha y traten de cubrir la mayor cantidad de arcos posible. Acá lo que agregamos en este juego, ¿sí? Es el concepto de cierres defensivos y cierres más laterales defensivos. Mientras estos jugadores pueden mover la bocha, fíjense que acá hay 2 supuestos postes afuera de la cancha y acá hay arcos laterales. Fíjense que hasta ahora no hubo prácticamente quites de pelota, ni recuperaciones activas. Estos jugadores lo que hacen, pueden, una vez que reciben, atacar estos arquitos. Cuando ingresan a atacar, estos jugadores tienen que ir a tapar. ¿Está bien? Entonces, este tiene que ir a cubrir de forma lateral, este tiene que ir a cubrir de forma lateral, ¿sí? Y estos pueden atacar una vez que recibe, de forma lateral o de forma lateral. Una vez que logran pasar los amarillos por un arco o 2, pueden tirar al arco. Este es más un circuito entre 2 jugadores.
para trabajar el reposicionamiento, ¿sí? Y de rápido ir a reposicionarme y ocupar otro lugar. Fíjense que el celeste es el que siempre tapa los arquitos, y cuando llego a este arquito, pase de evolución con mi compañero, trabajan de a dos, llego a este arquito, pase de evolución, voy a otro arquito, pase de evolución, voy a este arquito, pase de evolución, siempre voy, hago el camino largo y lo enfrento. Pase de evolución, en el último de evolución, acá puedo poner un arco, voy y defino, para terminar con un ejercicio de definición o lo que ustedes quieran. Son todos ejercicios de reposicionamiento y trabajando la postura defensiva. Bien. En ninguno de estos ejercicios trabajamos, son ejercicios que pueden servir como una entrada en calor, como un ejercicio de dinámica, para trabajar las piernas, lo que tengan ganas. Pero siempre fueron trabajos para trabajar los desplazamientos. Y el concepto de trabajar las posturas defensivas y de fijar. Bien, una vez que trabajamos toda esta parte defensiva, podemos empezar a trabajar, o estamos trabajando la parte defensiva, el concepto de recuperar. Dijimos que trabajamos la recuperación a través de la presión y a través de la intercepción. Creo que trabajar a través de la intercepción, antes de empezar a trabajar el quite propiamente dicho, perdón, nos favorece muchísimo porque nos da muchas ventajas a nivel conceptual. ¿Por qué? La opción de pensar en interceptar, cuando hablamos de intercepción, hablamos también de una intercepción de estar uno a uno con un contrario, ¿no? Siempre nos pone en una posición de postura defensiva, porque siempre tenemos que estar ahí, cerca del contrario. Tener paciencia para hacer un quite, si yo estoy siguiéndolo al contrario, pensando que él puede hacer un pase antes de quererme eludir, o quiere hacer un pase corto, nos da la paciencia de no querer jugarme a quitar. Al jugador que está defendiendo siempre lo está manteniendo activo, porque lo está haciendo pensar, este va a querer hacer un pase, no me va a querer eludir. O sea, le da un pensamiento más. ¿Qué tipo de intercepción, según esta visión, podemos ver? La intercepción corta o inmediata, que es cuando yo lo voy siguiendo al contrario, ¿sí? Lo voy siguiendo, y quiero ver si le pichuleo un posible pase corto que hace. La intercepción corta o media o segunda posición, que es el jugador que está atrás, ¿sí? El jugador que está inmediatamente, que si bien puede tener una marca, pero está viendo esa posible pase del contrario que está presionado por un compañero mío. La intercepción de larga distancia o la intercepción por anticipo, ¿sí? De una larga distancia también. ¿Cómo trabajamos esta intercepción? Y aparte, ¿en qué me favorece también trabajar en intercepción? Trabaja mucho todo el tema de las muñecas. Y trabaja mucho la variedad, ¿sí? De poder trabajar las posiciones intermedias, las empuñaduras, y trabaja mucho el fortalecimiento de las muñecas. Porque yo tengo que estar todo el tiempo jugando con posiciones intermedias de las muñecas y todo el tiempo jugando con las empuñaduras. Por ejemplo, también hace que como dije antes, me genera mucha paciencia para lo que es la recuperación de la pelota y para no jugarme al quite. En este juego, donde yo trabajo las empuñaduras, trabajo los desplazamientos hacia atrás, trabajo mantener siempre la postura, trabajo siempre en ver cuándo el contrario va a decidir y aprender la lectura. El tipo de juegos de intercepciones me ayuda a aprender la lectura y aprender a leer y a anticiparme a los movimientos de las decisiones del contrario. Yo conduzco, paso hacia adelante al contrario, ¿sí? Y lo que hago es retroceder, empezar a retroceder, ¿sí? El contrario avanza y antes de la línea punteada que está en mi campo, él tiene que intentar hacer un pase de gol entre estos dos arquitos. Y yo interceptarlo. ¿Se entendió?
lo vuelvo a mostrar. ¿Sí? Yo voy, conduzco, pase y empiezo a retroceder para rápidamente cubrir mi espacio, que es este arco. Él tiene que intentar hacer un gol acá y yo interceptarlo. ¿Sí? Trabajo retroceder hacia atrás, ¿sí? Y trabajo la lectura de ver cuándo él va a hacer el pase para yo quedar bien parado e interceptar. ¿Qué le vamos agregando a este mismo juego? ¿Sí? Primero del lado derecho, que es más fácil, 2 arquitos. Entonces él puede hacer un gol en cualquiera de estos arquitos. Entonces mi posición es, mi intercepción es hacia la derecha, que es mucho más simple, con esta empuñadura y hacia la derecha. Y después le agrego complejidad y la intercepción hacia este lado, ¿sí? Hacia la izquierda, defendiendo todo el abanico de posibles pases. Obviamente, estos arquitos es cortito el espacio para que yo tenga que no pueda defender algo imposible, sino tiene que ser espacios cortitos donde yo tengo que defender dentro de mi radio de intercepción. Bien. Otro trabajo para trabajar las intercepciones, pero ya como trabajando a la carrera del contrario, ¿sí? Lo que hago yo es pase al compañero y los dos y seguimos la carrera donde él va a tener un compañero y él puede hacer posibles pases, ¿sí? A través de esos arcos. Yo sé que él solo puede hacer pases en los arcos para una primera instancia, entonces yo me voy a preparar solamente cuando voy atravesando estos arcos, que ahí es donde yo sé que él puede hacer pase, ¿sí? Entonces, ahí es donde él puede hacer pase. Si hace pase, yo giro, porque este compañero, el de este lado, si recibió, puede hacer pase de acá para acá, ¿sí? Entonces, yo ahí estoy trabajando mi desplazamiento hacia adelante, ¿sí? Cubriéndolo a él con un posible pase, ¿sí? Cubriéndome los pies y cubriéndolo y viendo cuándo él puede decidir hacer un pase. Si logra hacer el pase, giro y trabajo lo mismo con el otro perfil, con el otro compañero. Ellos tienen que tratar de lograr hacer 1 o 2 pases entre estos. Si logro interceptar, acá ahora van a ver en el ejemplo que sigue, que acá va a haber un arco, que puedo tirar al arco si logro interceptar y si no, tiran ellos, ¿sí? ¿Este se entendió? ¿O lo muestro otra vez? ¿Alguno que me haga así o no? Más o menos, ¿sí? Bien. No, bien, bien. Como dije, acá es lo mismo, pero acá le Buenísimo, agrego Fabi. complejidad porque no le pongo Fabi, arquitos. perdón. Sí, No, buenísimo, y me gusta mucho aparte eso de la identificación de cuándo hay que cambiar la empuñadura. Me parece que es muy difícil de explicar a veces y, bueno, obviamente a través de la experiencia en este caso y de la repetición que empiecen a darse cuenta, porque uno cuando juega de más grande ya sabe leer, bueno, por ahí viene para acá la bocha, pero de chiquito me parece complicadísimo y está buenísimo esto. sí, te ayuda un montón, porque te enseña un montón y te ayuda un montón para trabajar los cambios de empuñadura. Este es igual, lo que pasa es que ahora ya el jugador del medio tiene que estar mucho más atento, porque ya no tiene los arquitos que le guían cuando viene el pase. Puede hacerlo pase en cualquier momento de esta franja. ¿Sí? Si intercepta, define el arco, si no intercepta, ¿sí? ¿Ven? Ahí puede hacer un pase, si no intercepta, tira amarillo. ¿Sí? Pero se trabajan los dos perfiles, porque trabaja de un lado y del otro, el que va en el medio. Bien, seguimos trabajando todo el tema de intercepciones, y ahora jueguito de cuadrados, ¿sí? Los pases son solamente a través del lado a lado del cuadrado, no pueden ser en diagonal, ¿sí? Y si logra interceptar, intercambian los roles, ¿sí? Este jugador sale del cuadrado y este entra al cuadrado. Los pases son de lado a lado. Es como un patrón de la vereda, pasan del lado al otro, ¿sí? Es simple. Y acá es un juego más de transferencia, donde ya hacemos una especie de partidito, donde los goles se hacen cuando logro hacer un pase con un compañero a través del cuadrado, de lado a lado, ¿sí? Estos jugadores tienen que entrar al cuadrado para lograr evitar los pases.
pero estos tienen que lograr. Es por tiempo. Entonces, yo tengo que lograr, si soy el equipo celeste, ¿sí?, leer por qué cuadrado van a querer hacer un pase para entrar y lograr interceptar ese posible pase o no, ¿sí? Pero evitar que logren hacer la mayor cantidad de pases por adentro de los cuadrados, ¿sí?, en el tiempo determinado, y después rotamos y cambiamos, invertimos los roles. Este es parecido, nada más que ahora le damos sentido al ataque, ¿sí? Yo tengo que pasar por 3 cuadrados para poder tirar al arco, ¿sí?, y el equipo contrario me tiene que interceptar. Si me intercepta, vale 3 puntos, si hace un gol vale 1 punto, siempre le doy más puntaje a la intercepción. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Todo muy claro. Le agradezco, profesor. Bien. Bien, hablamos de defender, hablamos de recuperar, ¿sí?, que creo que es la progresión que deberíamos trabajar. Hablamos y ahora tenemos que hablar del quite. Pero, ¿cómo trabajar el quite? Siempre es fundamental dentro del concepto defensivo. Porque una de las cosas que tiene el quite es que la mayoría de los quites son hacia adelante. Si yo hago un jab, es hacia adelante. Si yo hago un corredizo, es hacia adelante, ¿sí? La mayoría de los quites son hacia adelante, pero siempre estamos diciendo a nuestros jugadores que retrocedan para defender. Entonces, conceptualmente, tenemos que trabajar muy claro, porque si no, es donde se producen las confusiones desde chicos, ¿sí?, en el concepto del quite. Ahí es donde nosotros tenemos que meter la técnica dentro de lo que es el concepto defensivo más la recuperación. ¿Dónde y de qué manera podemos bajar esto de la técnica? Por ejemplo, trabajando de alguna manera donde me obligue a mí a que yo, para poder tener éxito en lo que estoy haciendo, tenga que recuperar más de una vez la misma pelota. ¿Eso qué me da a mí? Me da la obligación de estar siempre preparado a volver a recuperar. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, si yo voy a quitar, ¿sí?, tengo éxito en mi quite? Digamos, si yo tengo que jugar 1 contra 1, ¿cuántas veces tengo éxito en mi quite? ¿100%, 80%, 70%, 30%, 50%? ¿Qué opinan? Yo hablo desde mi caso, pero 30% debo tener. Pero más o menos. Igual Fabi, depende también qué es éxito, ¿no? Porque una cosa es no recuperar y otra también es que te elimine. Me parece que también hay 2 extremos, ¿no? Por ahí. No recuperar. No recuperar. Sí. No, Por lo menos la que me mitad. ayudan, no recuperar. Sí, por lo No menos la recuperar, mitad. sí. 20 y menos también, me parece. Exacto. O sea, lo que me obliga a mí desde chico es, si yo tengo que la misma pelota, hacer ejercicios donde la misma pelota yo la tenga que recuperar 2 o 3 veces en el mismo ejercicio, me va a obligar a mí a estar preparado nuevamente para volver a quitar. Porque si yo hago un ejercicio donde no le obligo al jugador, yo por ejemplo digo, bueno, a ver, hagamos 1 contra 1, donde yo para ganarle al equipo, al contrario, le tengo que con jab tocar 4 veces la pelota, ¿sí? Yo lo estoy obligando a que no es con el primer quite que le gano. Lo tengo que tocar 4 veces. O sea, yo después del primer jab tengo que estar otra vez preparado para volver a quitar. Entonces, ya directamente se va a tener que reposicionar nuevamente para volver a quitar. Entonces ya conceptualmente le estoy trabajando a que se tiene que volver a preparar en el mismo ejercicio. Porque, ¿qué nos pasa? Si estoy trabajando, bueno, vamos a trabajar ya, vamos a trabajar tal quite, pim, hago el quite, listo, se las quité porque tuve suerte o porque son chiquititos y todavía los chicos no trabajan muy bien las habilidades,
Yo la quité, listo, soy un genio y ya me jugué para adelante y se la quité. Pero no trabajé conceptualmente en el quite. Me la jugué para adelante. Entonces, en este tipo de ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, ejercicio de defensa individual, tocar 3 veces para ganar. Cualquier sea el quite. Por ejemplo, estamos trabajando el jab, ¿sí? Yo voy, tiro la pelota, trabajamos por callejones, yo tengo que retroceder, pero para ganarle tengo que tocar 3 veces la pelota. Entonces, 3 veces toqué, listo, me tiene que dejar la pelota y yo voy y defino el arco. Toqué. Fabián, una consulta. Una persona preguntó por YouTube, ¿cuáles son las distancias que trabajás los ejercicios? Depende. Esta, por ejemplo, en los espacios, más que la distancia, ¿decís? ¿Habla de los espacios de juego? No, lo grande que es el espacio donde haces trabajar. Lo que pasa es que va a depende de la categoría también y de la edad, las edades. Como no estamos hablando acá de edades, pero bueno, por ejemplo, este ejercicio puede ser un callejón que ocupe entre, calcular que sea para una séptima división, puede ser de mitad de cancha a 25, tranquilamente, y de 15 metros de ancho. Este ejercicio. Perfecto. Puede ser, tranquilamente. Yo le toco, o un poco menos también. Yo le toco la bocha 3 veces, entonces yo puedo tocar la pelota y ir a definir. ¿Sí? Para octavas más chico, obviamente, para novena mucho más chico. Esto me da a mí la posibilidad de tocar la pelota, pero enseguida reposicionarme, porque yo sé que tengo que volver a quitar. Entonces, una cosa es que yo le diga al jugador, no te juegues para adelante, pero muchas veces, motrizmente, no entiende el concepto cuando yo le digo retroceder, pero quitas para adelante. Tenés que ir para atrás, pero tu brazo tiene que ir para adelante. Entonces, conceptualmente, su cerebro no entiende la idea esa. Entonces, a través del ejercicio, yo le estoy ya proponiendo esa idea. Entonces, yo le estoy dando la pauta. Tenés que tocarla 3 veces. Entonces, si vos no te reposicionás rápido, no vas a ganar. Porque enseguida tenés que volver para atrás. Porque tenés que reposicionarte. Entonces, como el armado del ejercicio me favorece a mí el concepto que yo quiero trabajar. Por ejemplo, está muy bueno porque me da esta posibilidad, pero aparte me reposiciona a nivel defensivo y trabaja también lo que son las transferencias de ataque a defensa. Yo, por ejemplo, para trabajar el jab, ¿no? O uno de los quites. Yo le paso la pelota, empieza como el anterior, y si yo le logro tocar la pelota al contrario, cambiamos el sentido. Si yo le toco la pelota, ¿sí? Cambiamos el sentido. La tiene que dejar y yo empiezo a atacar y él se reposiciona y empieza a defender. ¿Sí? Le toca la pelota de vuelta, volvemos a cambiar. ¿Sí? El primero que logra pasar la línea es el que tira al arco. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, es muy dinámico, muy intenso. Sí, por ejemplo, se trabaja tranquilamente de mitad a 25, con espacios, franjas de 15 metros, 20 metros, son muy intensos, pero realmente se trabaja mucho el reposicionamiento defensivo, el retroceder, ¿sí? Y el tener paciencia. Lo puedo hacer tocando 2 veces en vez de una, ¿sí? Si veo que se la juegan demasiado en el quite. Eso lo voy viendo yo. Si veo que ya están trabajando bien la parte de la paciencia, la parte de retroceder, le puedo bajar la cantidad de quite, de toques. ¿Sí? Bien. Esto ya empezamos a meter el concepto de recuperación de la pelota y del quite ya más en equipo. Entonces, ¿cuál es el concepto y la idea? Es que siempre la pareja, los dos, tienen que estar detrás de la línea de la pelota. ¿Sí? Entonces, juega el equipo amarillo, ataca hacia el arco, ¿sí? Uno presiona, pero el otro siempre tiene que estar detrás de la línea de la pelota. ¿Sí? No importa
dónde se ubica el jugador amarillo que ataca. Pero siempre tienen que estar los dos detrás de la pelota. Entonces, esto también se puede jugar, ¿sí? Todo el tiempo, pero el objetivo es que siempre los dos tienen que estar detrás de la línea de la pelota, ¿sí? Para trabajar el concepto de jugar detrás de la línea de la pelota en equipo. Y uno puede presionar e intentar quitar porque sabe que el otro va a ir atrás de la línea de la pelota para hacer siempre el soporte. Pero es muy importante trabajar acá la comunicación y empezar a trabajar la comunicación. Hay una pregunta con respecto a ¿Eso por ahí no va un poco en contra de la idea de un doblaje, de hacer un kit de a dos, uno canalizando? Javi, no te escuché, repetime. Sí, que sea que por ahí esto de que siempre los dos detrás de la bocha y uno va a la bocha y el otro esperando, no va un poco en contra de la idea de un doblaje, tal vez de canalizar y que el otro quite. Sí, en realidad el objetivo, básicamente, esto es una etapa inicial, ¿sí? La idea es que el jugador, yo le puedo pedir que no haga el doblaje, que no canalice, le puedo pedir que lo haga o que no lo haga. El objetivo es que este jugador tenga la lectura de estar detrás de la pelota. Si yo quiero que haga, eso va a depender del concepto, por eso la idea es el concepto que sea amplio. Si yo soy un entrenador que quiero trabajar canalización y doblaje, le digo que haga canalización y doblaje. Si yo no quiero que haga eso, que siga frente a este jugador, ¿sí? Le digo que trabaje frente al jugador, pero que siempre vaya detrás de la pelota, ¿sí? Eso va a depender de gusto y placer de cómo uno quiere manejar el concepto defensivo. Por eso es como que, a ver, cada uno con su libro, ¿no? Bien, acá trabajar, el objetivo es, no se puede eludir y no se puede quitar por ahora, ¿sí? Entonces, el objetivo es sacar a un jugador y jugar 4 contra 3, ¿sí? Entonces, el objetivo es, el amarillo tiene que mover la pelota a mucha velocidad y los que son 3, lo que tienen que hacer es moverse lo más rápido posible para cubrir los espacios. Es por tiempo, el tiempo le da la razón y le da la victoria al equipo celeste, ¿sí? Le doy 1 minuto, 1 minuto y medio al equipo amarillo para ingresar al área. Si no logra ingresar al área, gana el equipo celeste y entra otro equipo a jugar. Si logra ingresar al área, pierde el equipo celeste, ¿sí? Es parecido al anterior, nada más que acá, y esto es algo que me parece muy importante, es trabajar la comunicación. Es 4 contra 3 y hasta se puede hacer 5 contra 3, pero este jugador es un jugador que no participa y sí participa. Este jugador, que tiene que ser rotativo, es el que le da indicaciones a estos, por cómo tienen que cerrar los espacios. Es muy bueno cuando escuchan a este jugador, que no sabe las indicaciones y que dice cualquier cosa, y que le dice, andá, y este dice, andá, o andá, para allá, y que el para allá, estos que están de espalda no saben ni para dónde es. Entonces está muy bueno porque empezamos a trabajar el cómo comunicar dentro de la cancha. Entonces, si es cuando celeste o este color, que no sé muy bien qué color es, logra recuperar la pelota, ¿sí? Se la dan a este jugador y intercambian roles, ¿sí? Y sale uno de amarillo y amarillo es el que saca a un jugador para trabajar la comunicación. La verdad que esto es un ejercicio que se puede hacer para montones de cosas, no solamente para la parte defensiva, pero trabajar la comunicación y que haya jugadores que aprendan y jugadoras que aprendan a comunicar dentro de la cancha y aprendan a hablar a los compañeros que están detrás, está muy bueno y yo la verdad que en menores lo usé muchísimo y dio muy buenos resultados, porque no saben comunicar, no se saben comunicar. Bien. Hasta acá. No sé si algo más. Algo para decir. Chicos. ¿Alguna pregunta, algo que anda por ahí dando vuelta? En YouTube preguntan si los trabajás con arquero también los ejercicios. Sí, la verdad que no lo puse para hacerlo más dinámico, pero la verdad que casi todos los ejercicios, la mayoría de los ejercicios terminan con ejercicios de definición, por eso siempre decía, ¿viste? El que termina acá termina con definición o algo,
porque también tiene que tener ese incentivo. La mayoría de ejercicios terminan todos con definición al arco, para dar alguna motivación al que gana o tiene el éxito en el ejercicio. Viste que todos los ejercicios decían, y acá pones un arco y lo definís, casi todos terminan con definición al arco. Bárbaro. Bien, el cuarto pilar, del que hablamos poco, hasta ahora, es el aspecto mental. Pero me parece muy importante en la parte defensiva. Y tiene mucho que ver con lo emocional. ¿Por qué? Porque creo que es una pregunta que nos hacemos siempre. ¿Por qué defender es algo en lo que siempre hay que insistir? ¿Por qué defender es algo en lo que los equipos, cada 2 por 3 hay que volver a empezar a trabajar? ¿Por qué sentimos que defender es algo que nunca se termina de... O sea, que bueno, tirar al arco es facilísimo, pero defender nos cuesta un montón. ¿Por qué tiene tanta mala prensa, no? ¿Y por qué todos quieren tirar al arco? ¿Por qué cuando llegan y agarran la bocha, todos van y tiran al arco y no se pueden hacer quite? ¿Por qué los jugadores se olvidan cómo se defiende y prefieren tirar al arco? Yo creo que está íntimamente ligado con que el cerebro hace lo que más le gusta y lo que le da satisfacción y lo que hace sentir bien. Entonces, está relacionado con eso, ¿no? Con que a mí tirar al arco me genera menos presión que defender porque significa me están atacando. Por eso digo siempre que el entrenador tiene que ser un gran vendedor y hay que vender que defender está bueno. Y hay que vender que defender es divertido. Y hay que generar situaciones para convencer al jugador que defender está bueno. Festejar, ¿cómo? Festejando la recuperación de la bocha, poner objetivos claros y posibles. Muchas veces ponemos objetivos que son muy difíciles para el jugador. Y generar sistemas de recompensa. Muchas veces lo festejamos al jugador porque hace goles, porque tira al arco, porque le apuntó al travesaño y le pegó, porque hizo 20 goles en un entrenamiento, pero muy pocas veces festejamos al jugador que más recuperó en un entrenamiento, que más veces quitó, que más veces defendió, que mejor cerró la cancha, ¿sí? Muy pocas veces hicimos esos festejos en un entrenamiento, o felicitamos a un jugador. Muy pocas veces felicitamos al jugador que fue más solidario, ¿sí? Porque gracias a su esfuerzo el equipo logró recuperar. El equipo festejamos porque el equipo recuperó la pelota, premiamos a los compañeros más solidarios, y tenemos que generar también puntajes acorde a sus objetivos. ¿Qué significa? Si yo hago un ejercicio donde estoy trabajando el quite y termina con definición al arco, si yo le doy puntaje 4 puntos al gol y 1 al quite, y la mayoría va a querer tirar al arco y no va a querer quitar. Entonces creo que ahí donde tengo que hacer, el puntaje tiene que ser acorde. Yo tengo que dar o el mismo puntaje o más puntos al que hace el quite que al que hace el gol. Porque tiene que estar el premio, ¿no?, en el quite o en la recuperación de la pelota. Bien, un ejercicio, por ejemplo, que está relacionado con la premiación y con esto es generar momentos y situaciones donde el equipo logra objetivos. Si yo divido en divisiones menores, en séptima, séptima, octavas o mismo novena también, se puede hacer con una novena de varones muy evolucionada, divido la cancha en 6 espacios, que se puede hacer con cintas, ¿sí?, o con tiras, y yo le doy el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros queremos recuperar. ¿Dónde queremos recuperar? Y miren, el equipo celeste tiene que recuperar, puede recuperar en cualquier lado, pero si recupera en la zona, porque ¿sí apareció? A ver. Cada sector tiene un número.
¿Está bien? Le vamos a dar los números. Entonces a cada equipo le doy un objetivo. Cada equipo tiene que recuperar una zona determinada. En este caso, el equipo celeste tiene que recuperar en la zona 2 y 4. ¿Sí? Puede recuperar en cualquier zona, pero si recupera en esa zona, convierte un gol. Entonces yo ya le estoy dando un objetivo al equipo de recuperación. Porque con eso va a sumar el doble de puntos. Pero no se lo doy. No le cuento al otro equipo cuál es el objetivo del equipo celeste. Entonces, si el equipo celeste logra recuperar en esa zona, ¿sí? Porque conceptualmente dijo, vamos a poner más gente ahí, le vamos a distraer, lo vamos a pensar que no tienen que recuperar ahí, pero vamos todos juntos cuando la pelota esté en ese lugar, ellos conceptualmente y tácticamente van a empezar a armar su plan, porque les voy a dar el tiempo para eso, para poder recuperar en ese lugar. Si logran recuperar ahí, ¿sí? Lo que van a hacer es generar un gol, ¿sí? Entonces le doy 1 punto por gol y 3 puntos por recuperar en la zona elegida. Entonces, si hacen un gol, les doy 1 punto. Pero si recuperan en la zona que eligieron, van a tener 3 puntos. Entonces, ahí ellos se van a preocupar más por recuperar en la zona que por hacer el gol, porque le va a dar más puntaje. Es un juego parecido, nada más que ya de por sí hay 3 equipos y cada equipo tiene zonas determinadas. El equipo celeste en la 1 y 5, el equipo amarillo en la 3 y en la 6, y el equipo rojo en la 4 y en la 2. Entonces, cada equipo tiene sus objetivos, ¿sí? Y si recuperan en esas zonas determinadas, suman puntos. Pero los otros equipos no saben en qué zona tienen que recuperar. Si, vuelvo a repetir, si hacen gol, suman un punto, pero si recuperan esas zonas, suman 3 veces más. Entonces, estoy poniéndole el objetivo a la recuperación y no tanto al gol. Bien. Por eso decimos que hay que ser piolas en el momento de trabajar la recuperación y poner incentivos propicios a eso. Entonces decimos, si la recuperación de la pelota, ¿sí? Es más física, es más técnica, es más mental o es más conceptual. ¿Qué opinan? Ahora les pregunto a ustedes. Si tienen algo para opinar. Me parece que es difícil, no sé, me imagino casos extremos, ¿no? Un pibe que físicamente es un animal, seguramente por ahí requite 10 veces y va a seguir siempre corriéndolo, me imagino es extremo. Alguien que por ahí técnicamente es muy bueno, pero no lo puede correr, se le complica o no entiende cuándo hay que quitar, por más que tenga técnica, no le sirve. Así que, bueno, obviamente, si no es una combinación de todo, también depende del nivel, me parece, ¿no? Creo que a nivel internacional la parte física cada vez pesa más, a nivel menores por ahí la parte mental es importante, tener esa lectura, ese timing. ¿Alguno? ¿Otro más? Bien. De la parte física, ¿qué podemos decir? Los desplazamientos, la intensidad con que la hago, la posibilidad de mantener la posibilidad de recuperar la bocha mientras el adversario ataca es determinante, ¿no? Un poco lo que decía Javi. O sea, la posibilidad de mantenerme activo mientras el contrario ataca es determinante. La fluidez en los desplazamientos laterales, en retroceso, que es lo que hablábamos al principio, diagonales, ¿sí? La lectura y la velocidad de los corrimientos para estar siempre detrás de la línea de la pelota. La coordinación disociada entre brazos y piernas, ¿sí? Para poder trabajar la parte del quite propiamente dicho, ¿sí? Y de la recuperación de la presión, ¿sí? Que las piernas retroceden y los brazos y las muñecas no. La velocidad para intentar no correr al adversario desde atrás y llegar siempre a enfrentar, ¿sí? Es muy importante. La recuperación de la bocha, como decimos, no debe ser una acción, sino un proceso, que comienza con una o varias acciones individuales, pero tiene un fin colectivo. Desde el lado mental, el proceso de la recuperación de la bocha es muy importante en cada uno de los jugadores, que a su vez trasciende en el equipo. Es muy importante que el jugador entienda que él es importante y él es responsable en la recuperación de la pelota, pero no es quien la tiene que recuperar. Yo soy muy importante,
pero no soy quien muchas veces el que la recupera. No perder la confianza, ¿sí? Que eso es muy importante. Confiar en mis compañeros y en el equipo en el momento de la recuperación. No descansar nunca cuando el otro equipo tiene la pelota, ¿sí? Y que tanto mi cuerpo como mi mente tiene que estar siempre a disposición del proceso de la recuperación de la bocha cuando el otro equipo está atacando. En lo mental también decimos que las piernas siempre son desconfiadas y las muñecas y los brazos son determinados. O sea, que las muñecas y los brazos son puro ataque y las piernas son siempre desconfiadas, ¿no? Siempre están pensando que yo le voy a errar al quite. Yo le voy a errar al quite, entonces siempre tengo que estar preparado para correr, para retroceder. En lo mental, saber que es siempre un constante toma de decisiones, ¿sí? Donde tengo que aprovechar la oportunidad que me da el rival, ¿sí? Para interceptar, para robar, para presionar. Y que la toma de decisiones está íntimamente ligada con la posibilidad que me da el cerebro para elegir, pero yo para poder elegir tengo que tener la posibilidad de que la atención que tiene el cerebro, la atención, no la atención, sino la atención que tiene el cerebro, esté puesta en la atención externa y no en la interna. ¿Cuál es la diferencia entre la atención interna y la externa? La externa es todo lo que nos rodea. El contrario, la bocha, mis compañeros, el público, mi entrenador, la situación que me rodea. Eso es la situación de juego, la acción. Eso es la atención externa. La atención interna son los procesos que hace el cerebro para resolver la acción, ¿sí? La elección del gesto técnico, la toma de decisión, lo emocional. Entonces, si yo tengo que resolver eso, si mi cerebro tiene que resolver eso porque el gesto técnico no lo tengo incorporado, entonces yo tengo, ¿cómo era? ¿Tengo que bajar más la empuñadura? No, yo no tengo confianza porque la verdad es que el quite no lo tengo claro. Si yo tengo que, emocionalmente no estoy confiado, entonces mi cerebro tiene que estar resolviendo eso, entonces la toma de decisión se ve perjudicada en esa situación. Entonces, si yo tengo incorporado el gesto técnico, tengo incorporado el concepto de defensa, tengo incorporado el concepto de recuperación, que es en equipo, tengo incorporado los desplazamientos, ¿sí? Cómo tienen que ser los desplazamientos hacia la presión, cómo son los desplazamientos laterales, cómo son los desplazamientos en diagonal. Si yo tengo incorporado todas esas herramientas automatizadas, ¿sí? En una fase de automatización, ¿sí? Y no estoy en un proceso donde todavía lo estoy incorporando, ¿sí? Entonces, mi cerebro lo único que tiene que hacer es tomar la decisión en función de la acción que se me presenta. Entonces ahí sí toma decisiones más acertadas. Si no está ocupado en poder ver cómo resuelve, ¿sí? Con todo lo que todavía no tengo incorporado. Entonces decimos que dicha resolución es más eficiente cuando el jugador, bueno, ahí lo que acabo de explicar recién, me adelanté, tiene incorporado los recursos físicos, conceptuales, técnicos y tácticos. Entonces el jugador se siente seguro y está emocionalmente preparado para resolver. Otra de las cosas importantes que el jugador puede resolver cuando el entorno, o sea, que el clima que lo rodea, es positivo. Es decir, básicamente, que el entorno, el entrenador, los compañeros, le permiten equivocarse. Le permiten cometer un error. ¿Sí? Que es donde también se aprende. Y utilizamos el error como parte del aprendizaje. Bien, el pilar de la técnica nos habla básicamente que la técnica, el uso de la técnica, fundamentalmente depende de la oportunidad que nos da el contrario, de la incorporación que nosotros tenemos de esos gestos técnicos,
de adquirirlos a través de experiencias de juego, de entrenamientos, del uso de la situación, del uso correcto. Y para mí es muy importante las empuñaduras, que son el sostén de los quites. O sea, el quite es mucho empuñaduras porque la mayoría de los quites se hacen con una mano, entonces hay que tener bien todo el tema de la fuerza de las empuñaduras y tener buena fuerza y buenas tomas de buenas empuñaduras. Y cada gesto técnico, que ahí nos adelantamos con el tema del concepto, tiene que estar asociado al concepto de cuándo, cómo y por qué. Porque ahí vamos al concepto, que eso se repite. Que defender no siempre es quitar y recuperar la bocha, que es importante aprender que es más importante la idea de recuperar que la idea de quitar. Y ahí volvemos a repetir que cada gesto técnico tiene que estar asociado al cuándo y al cómo y al por qué. Yo tengo que saber que si voy a quitar, tengo que saber cuándo, cómo y para qué lo voy a hacer. ¿Sí? No es un quite porque tengo que hacer un quite porque el contrario tiene la pelota. Tengo que saber el concepto de cuándo lo voy a usar, ¿sí? De si mi equipo necesita que yo haga ese quite en ese momento, ¿sí? De cómo lo voy a usar, ¿sí? En qué situación de juego y para qué. Entonces, un poco haciendo lo que decía Javi, yo creo que los 4 pilares son importantes. En determinados momentos y en determinada etapa de la formación del jugador, tanto el eje físico, técnico, mental y conceptual, son fundamentales los 4, y en cada etapa del desarrollo, en diferente momento. Y algunos tienen más preponderancia, uno u otro. Yo creo, y sigo diciendo lo mismo, que pasamos mucho tiempo enseñando a quitar, pero nuestros jugadores no aprenden a defender, que es un poco lo que decía al principio, ¿no? Porque el quite es solamente una herramienta de la parte defensiva. ¿Cómo estamos de tiempo, profesor? Muy bien, vamos. ¿Cuánto llevamos ya? 1:17. Perfecto. Como base, o sea, como les dejo ahí como una idea de armada, que lo paso por así, ya queda también en el Power pasado. Yo he armado por cada división qué cosas trabajar hasta séptima de la parte defensiva. En décima, defender siempre con 2 manos, la curva rosa al piso, empuñadura de aplauso, quite buscador, y todos nos ponemos entre la bocha y nuestro arco. Esos son básicamente los conceptos defensivos, ¿sí? Para trabajar en décima. Lo pongo para que vaya quedando y ya quede después. En novena, bueno, básicamente, fundamentalmente las posturas defensivas, las empuñaduras, lo que está en blanco es lo que está en amarillo es lo que se repite. Los desplazamientos laterales y diagonales, enfrentar al contrario, estar siempre detrás de la bocha, el jab, defender en una zona, los espacios de la cancha, ¿vieron ese ejercicio que hacíamos de defender en una zona determinada del juego, y alineaciones que me parece que está buena para trabajar la defensiva en novena, que se juega de 5, 2, 1, 3. Me parecía que es la más fácil para los chicos. En octavas le agregamos más empuñaduras diferentes, enfrentar y canalizar de frente, corredizo derecho y de revés, llevar al equipo contrario a nuestra zona, que es como un objetivo claro, proponer a los chicos ese objetivo, y alineaciones defensivas me parece que se puede agregar en octava como para trabajar. Depende también, obviamente, del tipo de octava que cada uno tenga, ¿no? Si puedo ir agregando una u otra o más alineaciones defensivas para trabajar, porque eso me va a dar a mí
la posibilidad de que los chicos vivencien diferentes formas de defender inicialmente. Bien. ¿Quieren hablar algo sobre esto? Me interrumpen, ¿eh? Yo lo voy pasando, voy a repetir para que quede en la filmación. En séptima, le agregamos siempre como importante trabajar seguir trabajando las empuñaduras, más que nada los anticipos, corredizos de presión, quite con el cuerpo, que son todo lo que llamamos bloqueos, que son meterse dentro del radio de acción del contrario en las carreras, de marca individual y media zona, trabajar básicamente más específicamente con los bloqueos que en octava, con el objetivo siempre de cumplir con un objetivo. Yo no soy de la idea del bloqueo inicial, nos paramos así de tal manera, pero me parece que hay que trabajar mucho con el objetivo de queremos cumplir con este objetivo. No me parece que vos te paras acá, 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 y si este excesivo vas para allá. Me parece que hay que trabajar desde chico ya con la idea de decirle, nosotros queremos cumplir con este objetivo en este bloqueo, queremos lograr esto. Me parece que ahí está la riqueza. Y si no se logró, que es muy posible que no se logre, el objetivo es, en el entretiempo es, ¿por qué no se logró? A ver, analicémoslo y veamos por qué no se logró y qué tendremos que hacer para que se logre. Me parece que, independientemente que ahí es donde está la riqueza de poder que los chicos descubran el por qué no se logró el objetivo. Yo trabajo mucho con los mismos chicos y más en séptima, he trabajado mucho, donde los chicos y los que quedan afuera en los entretiempos o algo, son los que muchas veces, cuando ya pasan un par de partidos, y empiezan ellos a veces a tener que empezar el comentario de la charla de entretiempo y decir qué vieron y qué no vieron, y qué funcionó y qué no funcionó, y ellos son los que tienen que empezar. Obviamente ellos después dar la aclaración o decir algo más y aportar, pero que tengan que tener el esfuerzo ellos de mirar. Me parece que es muy rico eso en la parte defensiva y también en la parte ofensiva. Pero me parece que ponerle algo muy fijo no les ayuda a entender el concepto del bloqueo. Bueno, el llevar el equipo al contrario a nuestra zona es también el objetivo también de trabajar el concepto de cumplir con el objetivo de bloqueo. Y alineaciones defensivas, estas que están ahí me parece que están buenas para trabajar en séptimo. 3-3-4, 3-4-3 y 2-4-4. Bien. Bueno, nada, volver a repetir esto. No, la verdad, a los chicos al principio, antes de empezar la charla, me parece que hablar de la técnica individual me parece que se encuentra en todos lados. Me parece que era extender y perder tiempo, y me parece que me gustaba hablar más de esto y de un concepto de defender, de no trabajar tanto inicialmente el quite. No es que no hay que trabajarlo, yo creo que hay que trabajarlo y mucho el quite, pero me parece que previamente al quite hay que preparar al jugador ya desde chiquitito con el concepto defensivo y trabajar el quite dentro del concepto defensivo para que entiendan que el quite es solo una herramienta para defender y no la única. ¿Te puedo hacer una pregunta, Fabián? Sí. El Turco Spa padre, para que quede claro, pregunta, ¿cómo trabajás cuando tienen miedo al quite? En realidad, el problema del miedo al quite cuando son chiquititos es que les salte la pelota. Básicamente, ¿no? O sea, que les pegue la pelota. Yo creo que eso, cuando vos vas trabajando con buenas empuñaduras, y cuando vos ya de por sí empezás a trabajar los trabajitos de intercepciones, donde vos le vas corrigiendo las empuñaduras, que tengan que siempre tener la empuñadura por delante en las intercepciones, y que la pipa no les quede ahí al revés, de chicos ya se les va perdiendo un poquito el miedo, porque la pelota no les salta a ellos. Si hace referencia a eso, ¿no? El miedo del quite a que les salte la pelota.
me parece que ahí es donde vas perdiendo un poquito el medio de quite, y más que nada las intercepciones cortas, donde vos trabajás cerca del contrario, que es donde más miedo podés llegar a tener. Pero empezar a trabajar con trabajitos simples, con el contrario, donde vos y haces que el otro contrario te tire la pelota y vos trabajás corrigiendo las empuñaduras para que la cara del palo no te quede de alguna manera que la bocha te salte a vos. Entonces, trabajando suave eso y que el jugador vea que poniendo el palo de esa manera la bocha no le salta, empieza a generar confianza, ¿no? Creo. Bárbaro. Bueno, no sé qué más, muchachos, ahí hemos finalizado. Lo veo al señor Castaño, que está oscuro, no sé si es por la pantalla, que no, o porque él está oscuro. Era oscuro, pero no tanto, señor Castaño. Vamos, negro, que nos están atacando. Bueno, Fabi, mientras tanto, si aparece negro, ¿no? A mí me gusta mucho toda la parte, primero que definir lo de los 4 pilares me parece fundamental y está buenísimo, porque creo que muchas veces laburamos 2 o 3 y no todo, y me parece que es como decir, si no atacamos todo en conjunto, es muy difícil crear un sistema defensivo, digamos, eficiente, y sobre todo para mí la parte mental del gol, pero la parte esta de convencer al jugador de la importancia de defender, de lo bueno que está defender, que esto, vos decís, la definición que quitó de que es un vendedor me parece fundamental, que parece, y también la forma de cómo lo planteamos en entrenamiento, ¿no? Que también tiene que ser divertido aprender a defender, porque me parece que si siempre es el bajón cuando hay que defender y lo tomamos de esa forma, siento que evolucionamos mucho en Argentina con respecto a esto, que antes era nadie quería defender y está mejorando, pero el reconocimiento está bueno para inculcarlo. Y bueno, algo que yo vi una vez en Lomas, como sabes, siempre hockey también de rugby, tiene una tabla de posiciones de qué jugador taclea más. Entonces, además de los tries y quién hace los puntos, tiene la tabla de posiciones toda la fecha de quién taclea más, y me pareció que estaba buenísimo, ¿no? Como para conocer esos jugadores que por ahí no son los que se lucen tanto, pero hacen trabajo sucio para que otros después se luzcan metiendo los tries y pateando los palos. Acá es muy parecido. Está bueno eso. Reconocer otras cosas, ¿no? No siempre hay goleador. Apareció Castaño. Tengo el corazón partido, voy a ser sincero, a mí no me gusta mentir. ¿Qué hace, Fabi? Te estuve escuchando, tengo un audífono con vos y le estoy haciendo la gamba a mi hermano que está dando una charla, digo la verdad, y estuve prestando atención a varios puntos. O sea, me parece bien, me parece bien el tema de premiar al que defiende. Yo siempre digo, si me permitís, que es el principio del ataque. O sea que defender bien, ¿sí?, es lo más ofensivo que puede hacer un equipo. Porque vos en el 95% de las veces que vas a atacar, vas a tener que recuperar la pelota antes. Entonces, si vos trabajás defender bien, vas a poder atacar más veces. Así que comparto esto de premiar al que defiende bien, en equipo o individualmente. Eso me pareció algo muy oportuno. Quería un detalle agregar, si puedo, si me permitís. Dale. Es que hoy en día me parece que el saber defender viene de la mano de trabajar muy fuertemente antes que los quites las aproximaciones. O sea, porque como bien dijiste vos, las posturas van a ser determinantes en la posibilidad de quitar o no. Y las aproximaciones varían de acuerdo a las situaciones de juego de los contrarios, de tus compañeros y de la tuya propia. Con lo que nada, me parece que el tema de la aproximación dentro del sistema de defender, hoy tiene una relevancia fundamental. Y sí creo que antes del quite vienen todas estas cosas que dijiste y que hay que trabajarlas. Lo comparto plenamente. ¿Sí? Que no quita que hay que seguir trabajando el quite, evidentemente. ¿Sí? Porque
hoy decíamos, mirá, hablábamos hace un rato con mi hermano, como que somos mucho de agarrar y decir, bueno, esto no, esto ya ahora no, porque como hay habilidades aéreas no tenemos corredizos. Y si vos trabajás las aproximaciones, ¿sí? y llegás a posiciones importantes dentro del radio de quite del tipo, que le haces perder la visión periférica, el corredizo existe. Pero antes que todo ese corredizo exista, tiene que estar la vocación que dijiste, el concepto mental, todo esto que dijiste, para llegar a que ese quite sea lo eficaz y efectivo que tiene que ser. Así que sí, la verdad que comparto. Pero quiero destacar que, de cualquier manera, los quites son fundamentales porque es lo más ofensivo que puedes hacer. No, Nada más. pero aparte, a ver, Te agradezco la quite, charla. sí, pero igual gracias Miguel y me encanta y que vos que estés de acuerdo, a mí me llena de orgullo porque fuiste mi entrenador y te aprecio mucho, pero al margen de eso, creo que el quite, o sea, hay que enseñarlo y hay que enseñarlo bien, porque el quite, a ver, es algo, una herramienta que depende de un montón de cosas, o sea, en el área el quite es muy importante, y si vos no sabés quitar, y bueno, en el área defensiva hay muchas veces que ya no quitas, pero otras veces que quitas y terminás con infracción y terminan con récord. Claro. Entonces, si vos no enseñás a quitar como corresponde, todo eso que hiciste antes bien puede terminar mal. Es que una de las partes importantes, después de este proceso de posturas, de aproximaciones, llegaste al quite, es muy importante trabajar qué quite trabajar en cada circunstancia. Porque no es lo mismo el quite que yo tengo que hacer en las zonas cerradas del área, o sea, cuando me están desbordando, a un quite que tengo que arriesgar en el centro del área cuando me están por poner a hacer un gol. Y no es el mismo el quite que tiene que hacer el delantero, ¿sí? Cuando presiona a recuperar la pelota, que el líbero cuando tiene que llevar la jugada a una zona de menos riesgo. O sea, el trabajar, en definitiva, el proceso tiene que también incluir el trabajar la toma de decisión y la utilización correcta del quite que tiene que tomar según las circunstancias del juego. Entonces, esto es un todo y es un tema, la recuperación de la pelota es un tema que abarca infinidad de conceptos y que es bueno porque realmente al chico le gusta más, como dijiste vos, entrar al área y pegar. ¿Sí? Entonces, inculcarle, premiarlo, me pareció algo que nivelaría esa. Y el hockey tiene dos arcos, y en uno te van a tratar de hacer el gol y en otro vas a tener que hacerlo. Así que es también muy bueno preocuparte porque en el tuyo no te lo hagan. Así que bueno, nada, eso. Y perdón por estar, pero me daba medio vergüenza estar en la situación que estaba. Pero sí escuché y agradezco que me permitas la participación. Por supuesto. A mí me parece súper piola, a ver, siempre entendiendo desde el concepto de defender, hacer el desglose. Cuando vos entrenás un equipo y ves los resultados por ahí, agarrás y decís, bueno, a ver, ¿qué pasó esto? La verdad es que yo entrené la defensa de área o entrené específicamente tal acción y me parece que esto de desglosar el tema de entender lo que es quitar y defender y insistir con el tema de las manos, los pies y la postura del cuerpo es fundamental. Y celebro. La verdad es que todas las charlas de las que estamos participando, todos los que exponen están insistiendo, que me parece bárbaro, con el tema de empuñaduras, pies, manos, cuerpo, y lo que me pasaba era que últimamente en los partidos, con entrenadores de menores o con entrenadores de mayores, esto de no dar indicaciones desde el banco de suplentes, la verdad es que ahora me pone muy contento que se haya repasado tanto el tema de los conceptos, de los fundamentos del juego, que me parece que la vuelta va a ser mucho más productiva para todos.
y que plantees esto del desglose de la defensa, a cómo es cada uno de los pasos para poder llegar a que los chiquitos puedan trabajar y desarrollar el tema defensivo, me parece buenísimo. A mí me parece a ver, me parece que igual esta progresión, que si bien es una progresión que yo creo que está bueno todo el trabajo de que yo digo, ¿no? Defender, recuperar y quitar, es una progresión desde el punto de vista conceptual, ¿no? O sea, uno tiene que después darle la forma y que cada uno como entrenador la tiene que trabajar. En una planificación anual uno incluye todos esos aspectos. Lo que pasa que, digo yo, no sé, yo agarro una 7ª división y tengo que trabajar el quite, pero no es que voy a primero dedicarme 6 meses a trabajar la defensa y no voy a enseñar el quite hasta que no aprendan el concepto defensivo. Pero sí tengo que entender que el jugador tiene que aprender los conceptos defensivos. El error, me parece que caemos como entrenadores, es que no enseñamos el concepto defensivo, no nos fijamos muchas veces en que el jugador no sabe correr la cancha, no sabe cerrar espacios, no sabe el concepto de recuperación, no sabe desplazarse. Entonces, pretendemos que quite bien, ¿sí? Cuando todo lo demás no lo tiene. Entonces, ahí es donde me parece que hay que poner el foco e identificar que todo eso es parte de la recuperación de la pelota. Y un poco como dije antes, fue muy claro, lo detectamos al 2.º año de empezar a trabajar en el club con las mujeres. O sea, no podían correr para atrás. Entonces, ¿cómo iban a recuperar? ¿Cómo iban a poder quitar una pelota? Si no podían correr para atrás. Entonces era imposible. Entonces ahí es donde vos decís, no, a ver, acá hay algo más profundo que aprender a quitar. Entonces ahí es donde vos tenés que darte cuenta que tenés que trabajar la parte del quite, pero fundamentalmente empezar a trabajar los conceptos defensivos como eje importante transversal a lo largo de todo el año. ¿No? Perdón, Fabi, ¿sabés cómo llamábamos nosotros al movimiento ese? Decíamos que era el movimiento que hace el boxeador con los pies. ¿Sí? Hace mucho tiempo atrás. Ese movimiento que hace el boxeador de ir con un pie y cambiando el perfil de los hombros, bueno, era la forma, lo que sería hoy un punto de referencia sería para un pibe, ¿no? Sobre todo, ese es el caminar de boxeador hacia atrás, el movimiento de los pies. Pero me parece que está bueno poder conceptualizarlo, ¿no? Y darle una amplitud un poco más grande que el concepto del kit. Nada más. Fabi, ¿te puedo agregar algo? Sí, Carlito. Que ahí, como dijo Miguel, que cuando recuperas tu primera opción de poder atacar, yo hice un estudio y el 22-23% de los goles en 3 torneos nacen de las recuperaciones. O sea que además es el gran momento y creo que es, si querés hacer un gol, aprovechar esas recuperaciones para poder atacar al rival que generalmente está desplegado. Y creo que es una muy buena propaganda para los chicos que saber que sobre las recuperaciones vienen el 25 o el 30% de los goles. O sea, una buena promo. Y si agregás que la proporción aumenta en las veces que te puedes meter adentro del área, el porcentaje va a ser más optimista. Yo creo que hoy puse la otra vez en Instagram, es la batalla entre las transiciones ofensivas y defensivas. Y evidentemente tenés que tratar de ganar las dos, no solo la ofensiva. Tenés que tratar de ganar que tu transición defensiva le gane a la transición ofensiva del contrario. Y para esto tenés que trabajar todo esto para tener una calidad de sistema defensivo importante. Mismo también, ¿cuántos ejercicios vos los terminás con un tiro al arco? ¿Y por qué no los terminás con un tiro al arco y una transición a defender? Un ejercicio simple.
vos lo terminás con un tiro al arco y ese mismo jugador defiende una bocha. Entonces, le das una dinámica diferente y trabajás otra transición, ¿entendés? A un costado de la cancha, sobre un lateral, tira al arco y va a defender una pelota. Se pueden meter cosas y generar ejercicios. Hace un par de años y bueno, o sea, haciendo, o sea, Lo perdimos. No, está bien. Si querés que salga de dejar de compartir, Leo. Como gustes. Yo iba a preguntar si alguien más tiene alguna pregunta. No, dijo de compartir, así se ven todos. Hay una pregunta de YouTube que preguntaba Raúl, Fabián, ¿cómo trabajás, cómo varías por ahí en la parte de defensa del área y cómo lo trabajás, en qué edad lo empezás a trabajar, tal vez? Repetime, la primera parte no la escuché. ¿En qué variaría, digamos, si estamos hablando de defensa más específicamente dentro del área? Yo creo que la parte de defensa del área, ya en séptima división se tiene que trabajar bastante. La parte de defensa del área. Ya en séptima división se trabaja en serio toda la parte más que nada conceptual de entrar y salir, de aprender a trabajar a la recuperación dentro del área y cómo salir de dentro del área, porque es un concepto de juego, me parece a mí, que un concepto de recuperar y qué hacer con la pelota cuando recupero, que eso es lo más difícil. Y en séptima división es un momento importante para trabajar. El qué hacer con la pelota cuando la recupero dentro del área, eso es algo muy importante para trabajar en séptima división. En octava es más complejo trabajar la defensa dentro del área. Me parece que en octava lo trabajas más general los conceptos de defensa en espacio reducido. En séptima ya lo puedes trabajar, sí trabajar el concepto de espacio reducido como concepto de defensa. Pero en séptima ya puedes trabajar más la defensa dentro del área. Yo trabajaría todo lo que significa defensas por delante. Trabajar defensas por delante, ganar los espacios, ganar las posiciones, trabajar en ese lugar, no dejarme ganar los espacios. Más que nada posicional. Y con respecto a Jorge que ya tiene la bocha y al que enfrenta, digamos, ¿cómo lo laburas? Sí, bueno, ahí yo trabajaría mucho el tema de jugar con el trabajo, las posturas de intercepción de inmediata, para trabajar mejor sin jugar, llevar al jugador para afuera, tratar de evitar el kit inmediato. ¿Sí? Evitar el kit inmediato, jugar los trabajos, las posturas bien cerca de los pies, posturas de intercepción, la primera postura que trabajábamos ahí, y evitar todo lo que son todo que jab, ¿no? Dentro del área. Y trabajar sí, con el centro de gravedad muy abajo, ¿sí? Con el palo, la empuñadura con la mano derecha bastante baja. Sí trabajaría y marcaría las diferencias. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a trabajar adentro del área y trabajaría las diferencias de postura. Yo creo que ahí es lo importante. Hoy vamos a trabajar dentro del área, no sé, le pongo una soga, le pongo lo que sea para que tengan el centro de gravedad más abajo, que se agachen, que bajen la mano derecha, que trabajen con la curva de los palos cubriéndose los pies, que tengan que tener van agachados, que no trabajen muchas veces con quites rápidos, que no trabajen con jab. Entonces, para un poco decíamos, ¿no? Trabajar el quite con el cómo, el dónde y el por qué. Y un poco lo que decía Miguel, ¿no? Utilizar el gesto técnico determinado en un lugar y una zona determinada. Para que ya de chicos identifiquen qué gesto técnico tengo que usar y en qué zona determinada. Y los perfiles. Sí, sobre todo para entender la diferencia. Patearla en 25 no pasa nada, me reposiciono, claro. Patearla en área es mucho más jodido. ¿Qué perfil y qué otro? Pero sí, en octava trabajaría en espacios reducidos con el mismo concepto, por ejemplo. Pero sí, muchas veces hasta con sogas, ¿viste? Trabajás y que tengan que jugar unos contra uno debajo de sogas para que se tengan que agachar. Esas cositas son divertidas para los chicos y conceptualmente les baja el centro de gravedad y esas cosas. Pero lo puedes trabajar. En séptima,
pero a mí me resulta muy importante trabajar en séptima, que muchas veces cuando yo trabajaba séptima hace muchos años, trabajaba el hecho de prácticamente eso, ¿no? O sea, el 1 contra 1, de trabajar las posturas de intercepción, cerquita, se la daba, y ahí, al que estaba recuperando, tratar de salir del área sin regalar la pelota. Ese concepto en séptima es fundamental, que el no pérdida de la pelota una vez que la recupero dentro del área. Y a la vez me parece laburar también la pierdo y paso yo a la parte defensiva, que dentro del rival va a ser distinta, seguro. Sí. Sí, eso me parece muy importante, trabajar en séptima. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Si no, podemos darle gracias y despedir a Fabián, que la verdad, muy linda la charla y nos enriqueció a todos. Ahí la gente en YouTube también estaba muy agradecida por esto de capacitarnos. Yo tengo una pregunta para Carlos. Carlito, tengo una pregunta, vos que estás con la estadística y todo esto, que la vez tener más clara. Yo tengo viejas, pero internacionalmente, ¿cuántas pelotas se quitan en un partido y cuántas se ganan por quite y cuántas se ganan por recuperación o pérdida del equipo contrario? Porcentajes. Tenés apagado el micrófono. Ahora. Dale. Y muchas veces depende de los equipos que juegan. Si son equipos con más control, se dan menos posesiones de cada equipo. Y si son equipos muy verticales, sí se cambia mucho la pelota. Y depende si es varones y mujeres. Ahí estaba, esperá que te miro un partido y ya te digo. Bueno. No, es un minuto. Yo te puedo decir que hice la de Bélgica Caballeros en el Mundial pasado y de recuperación de quite era menor al 20%, pero Bélgica es un país que se caracteriza por no tirar quite. Y de hecho, mirando dónde eran los quites, casi siempre que era de quite, eran a 25 rivales. En esa zona solo quitaban por recuperación porque no tenían nada que perder, digamos. Después se quedó intercepción, pero por ahí si vas a Australia son mucho más agresivos y van a recuperar más por quite. Bélgica es casi todo por intercepción o por yo te molesté y la agarró un compañero que es casi intercepción. Pero generalmente yo tengo en base a recuperaciones totales con cualquier tipo de técnica, tenés más o menos 47 y 35 y pérdidas tenés 24 y 21. Más o menos. Perdón, una cosa. Sí. Una cosita, el sistema también que utilices defensivo va a variar el porcentaje. O sea, obviamente, bastante lógico que Bélgica tenga más intercepciones porque hace una marca en zona. Sí, en cambio Australia hace una marca individual, donde los unos contra unos que va a jugar Australia son muchísima mayor cantidad que los de Bélgica. Entonces, por eso también las proporciones van a venir dadas por el sistema defensivo que cada uno aplique. ¿Sí? O sea, sí, seguro que tiene una baja proporción de quites Bélgica por su marca en zona, y seguro que esos quites son en la faceta de pérdidas de la pelota y recuperación en presión, seguramente pase por ahí. Y Australia tiene que haber aumentado por el sistema defensivo que utiliza, que es en persecución individual. Bien, muchas gracias. De nada. Bueno, Fabi, puedo pasar, me parece, yo te quería agradecer. A mí la verdad que me encantó la charla. No me sorprende porque yo ya te dije antes, lo aprovecho de decirlo ahora en público. Los cursos que yo hice tuyo no sé hace cuántos años ya, para la Confe fueron de los mejores que hice y me encantaron. Así que cuando supe que venías vos hoy, la verdad que me encantó y me dio un montón de ganas de escucharte. Y bueno, de nuevo, la presentación me parece genial. El contenido, la forma en que lo das, la verdad que me encanta. Así que te agradezco un montón por compartirlo con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Y nada, gracias por verlos a todos. La verdad que está bueno verlos que hace mucho que no nos veíamos. Espero que rápidamente nos volvamos a ver en las canchas. Bueno, Dios quiera, y también invitar a los chicos que siguen las charlas, que también pueden fijarse en la página de la Confe, todo ese ciclo de capacitaciones que fuiste desarrollando, que
a muchos que ya veníamos haciendo, nos enriqueció mucho y estaría bueno que también algunos que no las conozcan puedan sumarse. Así es. Bueno, muchas gracias y bueno, será hasta la próxima. Bueno, gracias. Muy bueno, Hasta Fabi. luego. Muchas gracias. Gracias, Fabi. Chao, chao. Gracias, saludos Gracias a todos. a todos. Muchas Saludos, gracias. Gaby. Hasta luego. Gaby, Negro. Cuídense. Chao, Leo.